circunstancias, si gusta iniciar los trabajos, yo participaría al final. Ok, muchas gracias, doctor Carlos. Bien, entonces, vamos a empezar la sesión del día de hoy, como les acabo de decir, para ser puntuales. Para mí es un placer, de verdad, presentar al doctor José Manuel Jara Guerrero. A veces, compañeros, estudiantes de la facultad, estudiantes de la maestría, dicen por ahí que, pues lamentablemente, uno no es profeta en su propia tierra, pero creo que eso es un poquito de falta de respeto para nuestro ponente del día de hoy, porque la verdad a veces, lo siento yo dicho con todo respeto, a veces valoran más a nuestros profesores fuera de la propia universidad que dentro de la misma universidad. Y yo no creo que es el caso del doctor José Manuel Jara Guerrero, pero sí creo que el doctor José Manuel Jara Guerrero es un exponente, un ponente y un doctor que la verdad tiene reconocimiento no nada más nacional, sino internacional. Y yo lo reconozco como uno de los fundadores de la ingeniería estructural aquí en Michoacán. Y la verdad es que es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Y les hago este comentario, pues para que valoren a sus profesores, los valoren porque a veces se valoran más afuera que propiamente dentro de la facultad. El caso del doctor José Manuel, la verdad es que tiene un currículum increíble, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, si no me equivoco, es el único en estructuras que pertenece a ese nivel en el Sistema Nacional de Investigadores, creo que en la historia de la facultad, y la verdad es de que la contribución que ha hecho el doctor José Manuel en el área de ingeniería estructural es invaluable. Yo no quisiera, la verdad, quitar un poco más de tiempo y dejo la palabra al doctor José Manuel Jara Guerrero. Adelante, José Manuel. Muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo, doctor Hugo Hernández. Realmente agradezco las inmerecidas palabras que dice usted con respecto a mi persona, pero le agradezco enormemente la presentación. Miren, continuando con esta serie de presentaciones que estamos haciendo con relación a diferentes eventos sísmicos que han causado daños en la República Mexicana, empezamos en la mañana con las excelentes presentaciones del doctor Hugo Hernández y la doctora Berta Alejandra Olmos, y además debo decirlo que fuimos cronológicamente avanzando porque pues empezamos con el temblor, sobre todo temblores que han causado daños importantes en la República Mexicana. Empezamos con el temblor del 19 de septiembre de 1985, como les comentaba, a quienes tuvieron oportunidad de escuchar la excelente presentación del doctor Hugo Hernández. Posteriormente, pues bastantes años después, 32 años después, se habló del temblor que ocurrió el 7 de septiembre de 2017, un temblor enorme también, inclusive más grande en cuanto a magnitud del temblor de 1985. Y ahora pues vamos a continuar con esta serie de eventos, describiendo algo relacionado con estos eventos. Voy ahora yo a platicar con el temblor relativo al 19 de septiembre, pero de 2017. Es decir, este temblor ocurrió pues hace 4 años. Hace 4 años estamos viendo por aquí la portada, y este evento sísmico pues causó daños importantes fundamentalmente en la Ciudad de México. Algo con lo que quiero iniciar es que, bueno, yo sé que todos ustedes que son estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, pues seguramente se habrán preguntado en algún momento, lo habrán comentado con algún profesor, y claro que desde luego la pregunta es válida, decir, bueno, ¿qué está ocurriendo en México? ¿Por qué en el mes de septiembre está temblando? Ya me están recordando que el 19 de septiembre de 1985, luego el 7 de septiembre de 2017, luego el 19 de septiembre de 2017, luego el 7 de septiembre de 2021, otra vez temblores de magnitud que pueden causar daños a las estructuras y que de hecho causaron daños a las estructuras, colapsando algunas de ellas, dañando severamente a otras. ¿Qué pasa con el mes de septiembre en México? ¿Realmente el mes de septiembre es un mes que hay que tenerle miedo y decir, bueno, pues yo creo que de aquí en adelante, en los meses de septiembre, mejor me voy a ir fuera de México porque parece que siempre en septiembre está terrible?
Bueno, me di la tarea nada más para darnos una idea. Claro, cuando uno piensa nada más en los eventos que han sido devastadores en México y que tenemos la memoria más cercana, porque son temblores que no han ocurrido con tanto tiempo de diferencia, pues desde luego que uno piensa, ¿no? Luego voltea los ojos hacia ese mes de septiembre. Pero me di a la tarea de sacar nada más del Sistema Sismológico Nacional. Todos ustedes tienen acceso a él, pueden entrar ahí, obtener estadísticas y demás. Lo que pedí fue en el Sismológico Nacional que me dijera todos los temblores que han ocurrido en México con magnitud mayor o igual que 6 en el periodo de 1900 al año 2021. Es decir, estamos hablando de un periodo de 121 años. Y de esos conjuntos de temblores, que son cientos de temblores con magnitud mayor que 6, ¿y por qué elegí 6? Porque normalmente la magnitud de 6 es una magnitud que puede originar daños importantes en las estructuras y que tradicionalmente también, pues siempre que ocurren, nos preocupan. Bueno, pues sucede que en los diferentes meses del año, en este periodo de 121 años, pues aproximadamente el 11.5% han ocurrido en diciembre, el 10.6 en junio, en abril el 10, en enero 9.6, septiembre cayó acá. El 8.3% de esta familia de 121 años, con magnitud mayor o igual que 6, el 8.3% han caído en septiembre. Ha habido octubre, enero, abril, junio y diciembre que tienen un porcentaje más alto. Así que, pues no se asusten cada vez que llegue el mes de septiembre, porque la realidad es que pues no necesariamente ocurren en el mes de septiembre, pueden ocurrir en cualquier mes del año. Y habrá que decirlo que esto que les estoy mostrando es solamente 121 años. Si la muestra yo la pudiera hacer, porque tuviéramos catálogos más antiguos, si yo les hiciera la muestra aquí de 1000 años, seguramente estos porcentajes estarían muy parecidos entre cada uno de los meses. Entonces, no se preocupen. Septiembre, o como todos estos memes que empezamos a ver después de este último temblor de septiembre, en realidad puede ser diciembre, novetiembre, en fin, cualquier mes del año puede generar temblores importantes. Bueno, el temblor del 19 de septiembre de 2017 tuvo epicentro aquí donde lo ven en este sitio, déjenme elegir el apuntador. Este sitio que están viendo aquí con estrella roja, su epicentro estuvo a 120 kilómetros de la Ciudad de México, tuvo magnitud de 7.1, profundidad de 57 kilómetros, fue lo que conocemos como temblores de la fuente sísmica de fallamiento normal y más o menos a 260 kilómetros de la costa. Entonces, esto nos da alguna idea, ahorita que lo platiquemos, el doctor Hugo Hernández en la mañana les platicaba que el temblor de 1985, cuyo epicentro estuvo por acá, estaba cerca de 400 kilómetros de la Ciudad de México. Bueno, pues ya se darán una idea que el epicentro es completamente diferente de un evento y el otro, y de hecho la fuente sísmica también es muy diferente. Bueno, ese temblor en particular, aquí ven ustedes el hipocentro, es decir, el foco del temblor, el lugar donde se originó el temblor, y está ubicado en una zona ya donde la placa que viene del Océano Pacífico subduce debajo de la placa de Norteamérica, pero que particularmente en esta zona de Guerrero, un aspecto bastante interesante, la placa subduce y se vuelve casi horizontal debajo de la placa de Norteamérica, y por eso hace que este temblor, esta fuente sísmica de temblores llamados de fallamiento normal, ocurra muy adentro de la República Mexicana, por la propia geometría de la placa tectónica del océano que subduce debajo de la placa de Norteamérica. No ocurre lo mismo si estuviéramos hablando de temblores de Jalisco, donde la subducción en ese caso viene con una pendiente importante desde la costa y sigue subduciendo. No, en el caso de Guerrero, la placa hace esta forma que es curiosa y que por eso hace que los epicentros de esa fuente sísmica estén muy adentro del continente. Aquí vemos alguna otra imagen donde se ve en la zona de, precisamente donde fue el epicentro, ahí prácticamente en Acapulco, como la placa viene, subduce y en lugar de seguir con una pendiente subduciendo, como es en la zona de Jalisco, de la República Mexicana, viene con esta forma y de pronto se vuelve horizontal y viene a subducir con una pendiente muy fuerte, pero ya muy adentro de la República Mexicana, y por eso estos temblores llamados de fallamiento normal pueden tener epicentros, que es la proyección del hipocentro o del foco hacia la superficie de la Tierra, muy dentro ya de la República Mexicana.
Bien, aquí vemos una distribución geográfica en este temblor de 1985. Nos decían en la mañana que hubo cientos de edificios colapsados durante el temblor del 19 de septiembre de 85. Por fortuna, este temblor de 32 años después, en 2017, pues sí, originó colapsos, pero solamente en 44 inmuebles, que son los que se ubican aquí. Si ustedes vieron la figura que nos presentaba el doctor Hernández en la mañana, pues nos mostraba que había un conjunto muy grande de colapsos de edificios que estaban en todos estos lugares, por esta zona por acá, y en el caso del temblor de 2017 se concentró mucho más por esta zona. Sí son la mayor parte de ellos en terreno blando, como ahorita vamos a ver algunas estadísticas, pero es una zona bastante separada de lo que fue los daños del temblor de 1985. Bueno, aquí vemos con relación a los tipos de suelos de la zonificación sísmica de la Ciudad de México cuando ocurrió este evento sísmico, que esto es lo que se llama terreno duro en la Ciudad de México. Luego viene la zona 2, que es un terreno de transición, que no es tan blando ni es tan duro como la zona 1. Y después, a partir de aquí, este cuadriculado que ven, estos cuadros están aquí formados de aquí en adelante, todo esto es suelo blando de la Ciudad de México. La diferencia que se hace en esto, que se llama terreno 3A, 3B, 3C, 3D en esta figura, pues es la profundidad que tienen las arcillas, que son profundidades mucho más grandes aquí que las que se tienen acá, pero todas ellas ya están caracterizadas como suelo blando. Pues verán ustedes nuevamente aquí con estos puntos rojos, que son los edificios colapsados durante el temblor de 2017, en que la mayor parte de ellos cayeron en estas zonas. Aquí en lo que ven, hay alguno que otro por aquí en zona de transición, pero la gran mayoría está en esto que se ve como zonas 3A y 3B. Bueno, aquí nuevamente hay un mapa que elaboró el Instituto de Ingeniería de la UNAM posterior al temblor, donde nos da alguna idea de cuáles son las aceleraciones más importantes que se registraron para caracterizaciones de sistemas de un grado de libertad con un periodo de 1 segundo. Si esto lo traducimos a altura de edificios, pues probablemente estemos hablando de edificios que tengan un periodo cercano a esto, estaríamos hablando de edificios de entre 6, 7, 8 niveles probablemente, 9 niveles a lo mejor en algún caso, y entonces aquí nos dan ese tipo de edificios de 6 a 9 niveles, cuáles son los lugares más rojos que significa que tuvieron una aceleración más grande. Y pues si ven ustedes nuevamente, pues esto se corrobora bastante bien con la figura que les había presentado anteriormente de los edificios colapsados. Vean cómo esta figura de edificios colapsados va muy ligada donde se tuvieron aceleraciones más grandes, que aquí también se marcan con los triángulos que se ven aquí de color negro. Entonces se ve claramente que sí hay una correlación entre las aceleraciones más grandes que experimentaron esos edificios y los colapsos que se observaron en la ciudad. Bueno, el temblor del 19 de septiembre de 2017, su epicentro estuvo aquí. ¿Y por qué es tan diferente los daños que generó el temblor de 85? Bueno, por varias razones. Una de ellas es la diferente magnitud. El temblor de 85 estuvo por acá. Entonces, hay efectos que ya cada vez son más reconocidos en todo lo que se publica con relación a los daños que generan los temblores, que son efectos llamados de directividad. Es decir, de donde se genera el temblor y la manera en que se van deslizando las placas tectónicas hace que sean más o menos daños en ciertas zonas de la ciudad y además daña más o menos edificios de diferente altura. Pues vean el epicentro, donde está el de 2017, donde está el de 85, y desde luego con respecto a la Ciudad de México, pues están en zona completamente distinta donde fue el origen del temblor con respecto a la posición de la Ciudad de México, y por eso las ondas sísmicas que generó un temblor y el otro fueron distintas, aparte desde luego, como les comentaba, por la magnitud. Y la distancia, nos decían en la mañana que estos son cerca de 400 kilómetros, y aquí tan solo entre el epicentro 2017 y la Ciudad de México son solamente 120 kilómetros. Pero de que sí hay efectos de directividad, desde luego, en estadísticas recientemente realizadas, déjenme decirles que varias de las diapositivas que veremos de aquí en adelante, pues han participado estudiantes que han hecho tesis aquí con nosotros en el Departamento de Estructuras, particularmente en el posgrado, ya directamente de la maestría en estructuras. Debo decirlo, como varias de las diapositivas que presentaré aquí en adelante, las generó Esteban Hernández, las generó Eduardo Florio, otro de los estudiantes del posgrado, las generó Michelle Roa, en fin, todos ellos participando en sus tesis, elaborando cosas como los que van a ver en adelante. Si vemos, por ejemplo, de eso, cómo se mueve en el terreno de la Ciudad de México, cómo se movió durante el temblor de 2017, sucede que la aceleración dominante, el movimiento más importante con las aceleraciones más fuertes de todas las estaciones que registraron ahí en la Ciudad de México,
el 63%, su componente más importante era en la dirección este-oeste y el 37% casi en la dirección norte-sur. Entonces, desde luego que hay efectos de directividad, ahí se mueve más en una dirección que en otra, y eso ocurre dependiendo, desde luego, de la forma en que se fue deslizando la placa cuando generó el temblor y de la propia posición del epicentro. Una gráfica interesante es como esta que elaboró alguno de estos estudiantes que les he comentado, esta particularmente con uno de los estudiantes más recientes, donde ven ustedes curvas de igual pseudoaceleración, pico en la dirección este-oeste, nuevamente una correlación clarísima. A mayor claridad aquí de la escala de los colores, más hacia el amarillo, son aceleraciones más grandes, y bueno, se ve que los edificios experimentaron aceleraciones más grandes en toda esta franja que estamos viendo aquí. Esta es la franja que tiene aceleraciones más grandes, y precisamente ahí es donde están los edificios que sufrieron colapso. Entonces, analizando ya los resultados de lo que instrumentalmente se obtuvo, pues justifica bastante bien estos daños que ahora están observando aquí durante el temblor de 2017. Bueno, se vieron daños como los que ven aquí. Ya les hablaban ustedes en la mañana también del golpeteo entre los edificios. A veces ese puede ser el origen de que fallen pisos intermedios, no necesariamente es la única posibilidad, pero puede ser. En otras puede tratarse de losas planas, en otras puede tratarse de problemas de torsión, en fin, pero estos son algunos de los edificios que tuvieron daños importantes durante el temblor de 2017. ¿Qué pasó con los puentes dentro de la ciudad? Bueno, hubo pocos colapsos, aquí es uno de ellos, de uno de los puentes de la Ciudad de México, y en algunos otros hubo deslizamientos importantes, como estos son puentes de la red del metro. Aquí ven, por ejemplo, esto forma parte del metro, ahora tan famoso por lo que pasó en la línea 12, y aquí vemos que el temblor originó que el apoyo propiamente del puente se deslizara y quedara deformado en la dirección longitudinal de ese puente. Vean ustedes este apoyo de hule, que son los que se ponen en los puentes para apoyarlos, pues quedó totalmente deformado en la dirección longitudinal, que desde luego hubo necesidad de volver a la posición ese puente y aparte cambiar el apoyo. Hubo daños también en algunas pilas, como las ven aquí, donde normalmente se presentan, que son en la base de las pilas, donde se tienen los elementos mecánicos más grandes. Edificios de acero, pues también tuvieron daños, no tanto como en edificios de concreto, pero bueno, aquí empiezan ustedes a entender lo que les explican en sus cursos de acero, de por qué hay que verificar la relación del ancho de la placa con el espesor, en fin, todo aquello que puede generar pandeo en la placa, las relaciones de esbeltez que les mencionan ahí, porque el pandeo se presenta. Aquí ven una columna formada por 4 placas, una columna en cajón, donde el pandeo pues, es perfectamente evidente por el efecto del evento sísmico, el gran incremento, bueno, por un lado del momento flexionante, y que eso finalmente aumenta las cargas axiales, y pues puede generar, como lo ven aquí, toda la falla de la soldadura, y al fallar la soldadura, pues desde luego que hay un pandeo local en los elementos que se forman ahí. Aquí vemos otro pandeo también en el extremo de otra columna de acero. Aquí un elemento que está ligado con elementos no estructurales que pueden ser tremendamente dañinos, esos elementos no estructurales para los edificios. Aquí vemos otro caso, un muro pequeño nada más que no está cargando la losa, no está haciendo ninguna otra cosa más que servir de apoyo para poner una cancelería, y fue suficiente ese muro para dañar aquí un elemento de hacer una columna de acero. Ven ya generado aquí, perdida la soldadura y pandeada el patín del propio elemento. Los mayores daños y colapsos en lo que se vio en este temblor, pues desde luego tuvo que ver con edificios de concreto. Edificios, hay 2 cosas en particular que se generaron y que fueron evidentes durante el temblor de 2017, que son los daños provocados por la torsión, es decir, un momento flexionante un momento torsionante alrededor del eje vertical de los edificios. Ese es una solicitación que se presenta cada vez que tienen estructuras de las que denominamos en estructuras como estructuras irregulares, o que algún elemento que en su principio fue un elemento no estructural porque no está cargando la losa, le pueda generar torsión al propio edificio cuando está temblando. Entonces, fue bastante frecuente encontrar edificios en esquina donde tuvieron torsión, y en el edificio de esquina es evidente la torsión cuando lo que se ve como falla del edificio está propiamente en la esquina de la calle. La torsión viene generada por otros elementos que están en los extremos opuestos, pero que generan la mayor cantidad de fuerza cortante, la demanda de fuerza cortante en estas esquinas de donde se forma propiamente la calle. Bueno, también no fue la excepción,
que también hubo en el temblor del 85, golpeteo de edificios que causaron daños como lo que ven aquí, pisos intermedios fallados por golpes con edificios vecinos. Y otra fuente sísmica que se documentó y que además tristemente este tipo de falla sísmica que se ha presentado en diferentes estructuras durante toda la época en que se tiene evidencia de daños en edificaciones, pues es esta que se genera con edificios son desafortunadamente muy frecuentes este tipo de edificios en todo México y en muchas partes del mundo. Digo, son muy utilizados porque son muy atractivos desde el punto de vista arquitectónico. Pues en estos edificios pues, se suele poner estacionamiento en la planta baja y los departamentos en la planta alta. Entonces, cuando se trata de construir departamentos y departamentos que se venden, es muy frecuente que toda la planta de abajo se deja libre para los estacionamientos y arriba se colocan muros que son los que soportan los diferentes losas que tiene la edificación. Bueno, pues este tipo de estructuras que son muy atractivas y muy funcionales arquitectónicamente suelen ser bastante peligrosas cuando ocurren los fenómenos sísmicos. Y les digo, no solo en México, documentado hace más de 50 años edificios que colapsaron en los Estados Unidos por esto mismo que vemos aquí, por dejar una estructura formadas por traves y columnas en el primer piso y esas traves y columnas interrumpidas en ese primer piso y a partir del segundo piso hasta todos los pisos que tenga la edificación, todas las losas se soportan con muros, muy frecuentemente de tabique o muros de concreto. Bueno, ¿qué es lo que le pasa a estas estructuras cuando tiembla? Esta dañada es de la Ciudad de México también, el temblor del 2017, no colapsó, pero estuvo cerca de ello. Otras no corrieron la misma suerte. Vemos otras como esta, donde esta sí cayó, el primer piso, que es esa planta baja débil, vino abajo. Otras como esta, no cayó, pero estuvo cerca de caer, también tiene planta baja flexible. Aquí ven las columnas de este edificio que pues estuvo cerca de venir abajo. Otro que no tuvo la suerte de estos que estoy mostrando aquí sí colapsó el primer nivel. Nuevamente otro edificio que era su condición antes del temblor y después del temblor colapsó la planta baja que tiene estacionamiento. Otro edificio que así era antes del temblor, así terminó después del temblor, colapsó la planta de estacionamiento. Y para que no crean que son exclusivos de México y que en México algo hacemos mal porque en otro lado no sucede, no, pues aquí lo tenemos, plantas bajas igualitas en Taiwán, edificios colapsados en Taiwán con la planta baja débil, temblor como el de 94 de los Estados Unidos, aquí está la planta de estacionamiento que se vino abajo, otro lugar, en otro sitio también donde estuvo a punto de venirse abajo la planta baja. Bueno, ¿qué características en general tuvo el temblor que tuvimos en México en 2017? Bueno, dependiendo de la zona sísmica que les decía, esto es zona dura, zona de transición, y todas estas de la zona 3A, 3D son zonas de terreno blando. Pues, ¿qué aceleraciones máximas tuvieron los eventos? Bueno, en terreno duro fue de 58 a 134. En terreno blando la aceleración más grande fue 226, pero en transición hubo aceleraciones hasta de 195 centímetros sobre segundo cuadrado. Pues fíjense cómo la aceleración máxima no es el único parámetro que justifica los daños que se observan, porque en terreno hubo varias zonas de terreno blando que tuvieron aceleraciones comparables a la zona de transición. E inclusive, si ustedes ven, por ejemplo, esta zona de terreno 3B, la aceleración máxima fue 125, inferior a que hubo en terreno duro. Pues hay mucho más cosas que solamente la aceleración máxima del terreno que justifican por qué se presentan los colapsos. Con relación a en dónde se colapsaron los edificios, pues claramente se ve que entre la zona 3A y la zona 3B, que son estas dos que les estoy mostrando ahora, ya se llevaron el 74% de los colapsos. El resto vino para la zona de transición y la zona 3C. En la zona 3D no hubo colapsos. Entonces, prácticamente todos los daños y colapsos se generaron en estas dos, otra vez marcando una diferencia apreciable del temblor de Michoacán de 1985, donde ya en esas zonas de 3B y 3C hubo bastantes colapsos. Bueno, si hacemos alguna correlación para darnos una idea del periodo de los suelos, ¿cómo es el periodo de los suelos con relación a la máxima pseudoaceleración que se obtuvo? Pues se puede ver que sí hay cierta correlación en algunas zonas, en otras ya no tanto. Por ejemplo, aquí vemos para la zona dura, para la zona de transición y agrupadas todas las zonas de terreno blando. Pues sí vemos claramente que los que son de terreno duro, pues sí crece el periodo
del sistema de un grado de libertad y genera desde luego pseudoaceleraciones más grandes. Esto se ve claramente en la zona de terreno duro. En la zona de transición, bueno, aquí hay alguna dispersión importante, pero la tendencia es la misma. Sin embargo, en la zona de terreno flexible, que es todo esta que ven aquí, bueno, sí hay desde luego una pendiente ligeramente menor y sí habría una tendencia de al crecer el periodo, crecer la pseudoaceleración, pero es mucho, mucho menos evidente de lo que ocurre en las dos zonas anteriores. Bueno, ahora con relación a los daños de edificios, para identificar qué edificios se dañaron más, cuáles se dañaron menos, si ustedes estuvieron en la conferencia de la mañana también, les mencionaron, por ejemplo, el temblor de 2017 ocurrido allá de magnitud 8.2 en la zona del Golfo de Tehuantepec, pues dañó fundamentalmente por la posición del epicentro, pues estructuras pequeñas que estaban en esa zona, que son las estructuras que están cercanas a ese lugar. El temblor de 1985, del 19 de septiembre, pues dañó a estructuras importantes desde 6 niveles hasta 15 niveles, como se los mencionaron en la plática de la mañana. No, pues los edificios dañados y colapsados y con daño muy fuerte durante el temblor de 2017 fueron entre 2 y 9 niveles. Pero los edificios más dañados estuvieron en alrededor de 5 niveles. Y ahí marca una diferencia enorme con lo que les mostraron en la mañana. La altura de edificios que terminaron dañados en los dos temblores anteriores que les comentaron, las dos pláticas de la mañana, pues nada tiene que ver con lo que se dañó con este temblor de 2017. Aquí fueron entre 2 y 9 niveles, y si ustedes le suman lo que se dañó entre edificios de, digamos, entre 5 y 8 niveles, pues ya se lleva un porcentaje bastante alto de los daños generados. Y con relación a lo que les platicaba, de edificios que tienen una planta baja hecha con estacionamiento, con columnas y traves y arriba son muros, pues sucede que alrededor del 54% de esos colapsos que observamos tenían, este 54% se refiere no solamente a colapsos, sino a los 287 dictámenes que se estuvieron analizando. Estos 287 dictámenes, ¿en qué consisten? Bueno, es todas las visitas que se hicieron posteriores a la ocurrencia del temblor, en las cuales se elaboraba una encuesta, se determinaba en qué estado estaban los edificios, y aquí solamente estos 287 dictámenes consideran colapsos aquellos que estaban tan dañados que se calificaban que se tenían que demoler, o aquellos que tenían daño severo. Ni siquiera estoy incluyendo aquí daño moderado o daño ligero, solamente estoy agrupando los casos de colapsos calificados para demolición y daño severo, y el 54% por ellos tenían el problema de planta baja flexible. Bueno, para intentar entender y mejorar el comportamiento de este tipo de edificios, pues uno de los alumnos que les mencioné anteriormente estuvo trabajando con estructuras como esta de diferentes niveles en el intervalo que les mencionaba, desde 2 hasta 9 niveles. Aquí ya nomás como a manera de esquema de cómo están los edificios construidos. Tienen muros de tabique en los pisos superiores, en el primer piso tienen columnas y traves, y luego muchos de ellos tienen un cajón de cimentación y están ubicados, apoyados sobre unas pilotes de cimentación. Bueno, con modelos numéricos como esto y trabajando con edificios con estas características, se evaluó si habría manera de diseñar algo que mitigara el riesgo para estos edificios, sobre todo porque los edificios se cayeron, pero hay muchos edificios que siguen en pie. ¿Qué va a pasar a futuro con ellos? Bueno, queríamos buscar alternativas para ver si hay algo que pudiera mitigar, reducir el riesgo de que se vengan abajo a futuro. Y bueno, se estudiaron edificios como este, que se le llamó el control o de edificio original, el que no se le puso nada, tal como está el edificio. Estos que se le colocaron contravientos, este otro que tiene también contravientos, pero con una forma ubicadas distinta, diagonales. Aquí es tipo chevron cuando van conectados al centro de la crujía. Un modelo en el que lo colocamos disipadores de tipo HADAS, que son unas placas que ahorita les mostraré como cuáles. Otro que combinamos dispositivos HADAS con contravientos en el mismo piso flexible, y otro con disipadores viscosos. Bueno, ¿cuáles son los edificios HADAS o HADAS? Los HADAS, que son como estos, son placas de acero. Este es un edificio de la Ciudad de México, por cierto, que son placas de acero que al moverse lateralmente en la parte superior respecto a la parte inferior deforman a estas placas de acero en doble curvatura, y al deformarlas en doble curvatura generan disipación de energía. Bueno, pues estos son los disipadores de energía que estuvimos estudiando para ver qué tan eficientes podrían ser para reducir el daño de los edificios en la Ciudad de México. Luego, pues también nos interesaba ver pues este tipo de disipadores, porque ya empieza a haber algunos edificios así en la Ciudad de México, pero también nos interesaba estudiar este otro. Ese es otro edificio de la Ciudad de México, y algunos de los edificios más altos de la Ciudad de México tienen disipadores de este tipo, que son de tipo viscoso, y en los modelos numéricos que nosotros pusimos para ver si esto nos podría ayudar a mitigar el riesgo
en los edificios que tienen esta estructuración de planta baja débil o planta baja flexible, pues en el modelo con disipadores le colocamos un disipador colocado en una de las crujías centrales de la planta baja flexible, y cuando tenía disipadores, pues le poníamos disipadores del tipo TADAS, eran de este tipo con placas de acero, y vimos a ver si puede realmente mejorar la respuesta sísmica. ¿Cómo funcionan los disipadores HADAS? ¿Cómo funcionan estas placas para que disipen energía? Pues funcionan de esta manera. Cuando se mueve lateralmente el edificio de todo lo que tiene arriba con respecto a lo que tiene abajo, deforman, les decía, a estas placas en doble curvatura, como las ven aquí, deformadas en doble curvatura. Y si ustedes hacen una gráfica de fuerza lateral aplicada al dispositivo entre la deformación que está teniendo el dispositivo, es decir, la carga aplicada aquí entre delta, pues lo que ven son ciclos histeréticos como esto. Es decir, ciclos de carga y descarga, que toda el área que se genera dentro de esto nos da una información muy valiosa para el que las estructuras se mantengan en pie cuando está temblando, porque la energía dentro de estos ciclos que se tienen aquí nos da precisamente información de la disipación de energía. Calculando yo el área que hay dentro de esto, nos da precisamente la disipación de energía que nos está aportando el dispositivo. Bueno, los dispositivos viscosos que les decía son como estos, para que ustedes lo vean gráficamente en una prueba muy simple, nada más un modelo pues que es didáctico, nada más para que se den cuenta. Este marco que está aquí de 1, 2, 3 niveles es igualito a este. Lo único es que este no tiene dispositivos viscosos como los que le estoy enseñando en este edificio de la Ciudad de México, y este sí tiene dispositivos viscosos. ¿Cómo funcionan? Pues fíjense qué bien pueden ser esos disipadores de tipo viscoso. Así se mueve la estructura que no tiene ningún disipador, y así se mueve la estructura que tiene ese disipador. Fíjense cómo se mueve moviéndole a la base. El que no tiene ningún disipador, cómo se va moviendo, y cómo se mueve el que tiene un disipador ubicado ahí en 2 niveles. Pues que vean la deformación lateral que va teniendo el que no tiene y el que tiene, es extraordinariamente distinta una de la otra. Y bueno, esos son el tipo de dispositivos que estuvimos estudiando para fines de la planta baja flexible. Y aquí vemos algunas figuras donde, por ejemplo, en un edificio de 6 niveles, cada uno de estos es el nivel 1, 2, 3, 4 al 6, y están los diferentes modelos que estudiamos. Este es el modelo de control, el que no tiene ni disipadores de energía, ni contravientos, nada. Pues los desplazamientos que se tienen de pronto, la demanda de desplazamiento para los temblores, hay que decir que estos están sometidos al evento sísmico que ocurrió en la Ciudad de México. Como se tienen muchos registros del evento, ahí mismo se tienen los registros de cómo se movió el terreno, pues sometimos a este edificio diseñado con los reglamentos de la Ciudad de México al movimiento del terreno tal como lo dicen los aparatos que lo registraron. Y el modelo que es de control, de pronto el primer nivel, que es donde está el estacionamiento, lo mueve con un desplazamiento máximo de 20 centímetros, y luego ya los pisos superiores muy poco porque tienen muros. Entonces, este desplazamiento tan grande, pues fue lo que hace que colapse los edificios en el momento en que está temblando. Al colocar nosotros los diferentes sistemas que les decía, por ejemplo, esta es una de las propuestas que son con disipadores de tipo histerético, los TADAS, que les decía, las placas de acero. El otro que tiene una combinación de los histeréticos, de los disipadores histeréticos y un contraviento es esta, que ya recorre mucho más, reduce más los desplazamientos, y los demás que están acá corresponden a viscosos y sistema contraventeado. Si lo vemos como función de la distorsión angular, una distorsión angular se define como el desplazamiento lateral que tiene el entrepiso entre la altura del entrepiso. Entonces, el desplazamiento lateral relativo que tiene el entrepiso, es decir, si le restan lo que se desplazó el nivel superior menos el inferior, eso es el desplazamiento relativo, dividido entre la altura nos da la distorsión angular. Y nuevamente se ve el que es el control, fíjense hasta dónde se llega una distorsión angular altísima, que es lo que permite el reglamento, esta línea que ven aquí. Por lo tanto, los edificios con planta baja flexible existentes en la Ciudad de México para un temblor como el que ocurrió en 2017 tendrían una demanda de distorsión angular altísima con relación a lo que el reglamento permite, y por eso se dañaron y colapsaron varios de esos. Este modelo en el que tiene disipadores histeréticos solamente en una crujía, pues no nos resultó tan eficiente, pero sí todos los demás modelos. Todos los demás modelos reducen muy apreciablemente las distorsiones a valores inferiores de los que el reglamento permite. Un aspecto importante es qué tanto se está amplificando respecto a lo que permite el reglamento la distorsión angular. Les decía que lo que permite el reglamento es este valor que viene aquí, que es 0.015. ¿Qué tan grande está siendo lo que tiene por arriba de 0.05 todos los modelos, o más pequeño? Pues aquí lo ven. Este, por ejemplo, que es el que no tiene nada, que es el marco original, pues está llevándolo a este es el de control, está llevándolo a una
distorsión, pues como 6 veces más grande, algunos temblores, 6 veces, 5, 4, 3 veces más grande que lo que el reglamento permite. Y claro, o se dañan o colapsan, desde luego que eso justifica lo que estamos viendo ahí en la realidad. Cada uno de los que ven aquí que dice MI 15, CH 84, JC 54, son sitios de la Ciudad de México donde se tienen registros sísmicos. Ahí tienen un registro sísmico, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Son lugares donde se tiene cómo se movió el terreno durante el terremoto. Al someterlo vemos que hubo un montón de lugares de la Ciudad de México, de esta zona de terreno 3A, 3B y de transición, que desde luego hicieron que las distorsiones angulares fueran superiores a las que el reglamento permite y justifican los colapsos observados en un conjunto importante de ellas. El otro modelo que les decía, solamente colocar los disipadores en una sola crujía no fue suficiente, pero sí todos los demás modelos que generaron distorsiones por abajo de 1 comparada con la que permite el reglamento. Y bueno, aquí vemos ese modelo que tienen ahí. Y luego la ductilidad. La ductilidad es otro parámetro que nos da alguna idea de qué tanto daño puede haber. Y otra vez de utilidades altísimas para el modelo que no tiene nada. Valores de 14, y estos son valores desde el punto de vista de daño, son muy, muy altos. Estos son altos también de 4, 6, y ya valores bastante razonables para lo que corresponde a todos los demás modelos, los que tienen contravientos, disipadores viscosos y el que combina disipador de energía con un contraviento. Otra forma de ver y justificar por qué hay daño, porque no hay daño, pues tiene que ver en cómo se disipa la energía, en algo que se llama balance de energía. Bueno, cuando el modelo no tenía disipadores, aquí nada más es un caso que ejemplifica lo que pasó, es que hay una energía grande que disipan las traves y columnas, y la única manera que se disipa esta energía en traves y columnas es con daño. Entonces, cuando ven esto que es grande, quiere decir que hubo daño importante en las estructuras. Pero cuando le ponemos, por ejemplo, disipadores de energía y demás, pues sucede que ya lo que se disipan columnas y traves del edificio es mucho más pequeñito de lo que disipan estos elementos dispositivos de control de disipador de energía viscoso o histerético. En este caso histerético llevaron toda esta energía, ya las columnas y traves se liberan bastantes de tener que disipar y por lo tanto se dañan muy poco. Y en el caso de los amortiguadores viscosos, estos otros dos modelos que les decía, pues todavía es más dramática la contribución que tienen, donde la energía en columnas y traves ya es prácticamente nada. Casi diríamos que colocando este tipo de dispositivos en edificios con estas características podríamos reducir el daño a prácticamente nada. La otra parte importante tiene que ver con la fuerza cortante que se genera en la base del edificio. Cuando la fuerza cortante es grande, también como estamos tratando de entender qué pasa con edificios existentes, no estamos hablando ahorita en edificios nuevos, sino edificios que ya existen, que tienen esta planta baja débil. Entonces, en edificios existentes con la planta baja débil, veíamos que ponerle contravientos solamente sin ningún disipador también funcionaba. Reduce bastante las demandas de distorsión angular, de desplazamiento lateral, pero aquí es donde viene el problema. Cuando evaluamos el cortante, los dos modelos que analizamos con contravientos que funcionaban bien para restringir desplazamientos, generan fuerzas cortantes enormes. Y estas fuerzas cortantes muy grandes, ¿qué haría en el edificio existente? Que lo más probable es que tuviéramos que intervenir, si se le colocan contravientos, tuviéramos que intervenir la cimentación para reforzarla, lo cual hace poco práctico porque ya no solamente es colocar contravientos, sino aparte tendrían que reforzar la cimentación. ¿Qué pasa con nosotros? Por ejemplo, el caso de los histeréticos, vean donde quedan valores mucho más pequeñitos de fuerza cortante en la base, en la cimentación, y eso implica que altamente probable al colocar los histeréticos no hubiera necesidad de tocar la cimentación. Bueno, con relación al daño esperado, aquí tenemos estas líneas de punto raya, una línea discontinua, pero con rayas más pequeñas, nos indican daños esperados de acuerdo con la rotación que tienen las columnas. Se puede identificar si rotan más o menos, se generan más o menos 2 daños. Aquí hay 3 posibilidades de daño. Este que se le suele denominar prevención de colapso, es decir, que cuando llegan a este valor o lo superan, es altamente probable que los edificios vengan abajo. Aquí ven cómo hay un conjunto de 1, 2, 3, 4, 5 lugares de la Ciudad de México, de esas zonas 3A, 3B, que superaron ampliamente esto que se llama la rotación asociada a la prevención del colapso. Entonces, pues claro, justifica que eso ocurrió. El siguiente caso, que es este que se llama de seguridad de vida, son daños importantes en la estructura, daños importantes, pero que pueden ser reparables todavía.
es decir, que se dañó, pero que se puede reparar después de que ocurrió el temblor. Y ahí caen, si ven, la mayor parte de los casos histeréticos. Hay unos sitios de la Ciudad de México en que no. Y finalmente, esto que se llama de ocupación inmediata, que corresponde ya a daños que son muy leves, que hay que reparar, pero son daños muy leves. Por lo tanto, ven ustedes como la mayor parte de estas posibilidades de reforzar a las estructuras, como les mencioné, con disipadores de energía combinados con contravientos, con disipadores viscosos, probablemente sean la mejor solución para mitigar el riesgo de daño fuerte y colapso en todas las estructuras existentes que tienen planta baja flexible. Es una posible solución para ellas, no hay necesidad de tirarlas, sencillamente podríamos reforzarlas como vienen en este caso. Bien, como conclusiones, ¿qué les puedo platicar de esto? Bueno, el objetivo de los trabajos que les mencioné ahora, de los estudios analíticos, pues era mitigar el riesgo de los edificios que ya tienen planta baja débil, planta baja flexible. Los contravientos funcionan, reducen el daño esperado, pero incrementan mucho la fuerza cortante en la base del edificio. Entonces, poner contravientos tiene la gran desventaja de que sí no reducen el daño esperado, pero habría muy probablemente que reforzar la cimentación. Los dispositivos TADAS solitos, nada más, en una crujía, resultó insuficiente para hacer una mitigación del riesgo de todos los casos que analizamos. Pero si se combinan los TADAS con contravientos, no incrementan fuertemente la fuerza cortante, eso ya no ocurre, y sí disipan energía suficiente para reducir los daños esperados y por lo tanto sí mitigan el riesgo. Y finalmente los dispositivos viscosos, en todas las alternativas que vimos, son definitivamente una muy buena alternativa también para colocarse y mejorar la respuesta sísmica de estas estructuras. Para terminar, quiero nada más recordarles, se los dijeron en la mañana, en la segunda plática escuché que se los mencionaron al final y quiero yo también concluir con eso, que recuerden ustedes, y eso se los he preguntado yo a mis estudiantes también con frecuencia, de hecho me pasó, ustedes, no sé, algunos de ustedes, a mí me tocó estar dando clase cuando ocurrió este temblor del que estoy hablando ahorita, el 19 de septiembre de 2017, precisamente yo les estaba dando clase de dinámica a mis estudiantes en uno de los salones de ahí del edificio C de Ciudad Universitaria, particularmente en el edificio C1, donde está la primera sección. Bueno, pues estaba yo dándoles clase cuando llegó el temblor. Y entonces, ¿cuál fue la primera reacción de todos sus compañeros? Yo estaba dando clase, alguien dijo, está temblando, volteé yo y ya me di cuenta que sí estaba temblando. Y la primera pregunta fue, oiga, profesor, ¿nos quedamos o nos salimos? Les dije, eso no se debe ni preguntar, vamos saliendo todos ordenadamente. Y ya saqué a todos del salón caminando, nos fuimos fuera del edificio, nos fuimos al jardín y ahí terminó el temblor. Ya cuando llegamos al jardín ya el temblor ni se sentía, pero tenemos poca educación sísmica que hay que ir mejorando. Jamás cuando esté temblando y cualquiera de ustedes en su casa, en clase, en donde estén ustedes ubicados, jamás deben preguntarse qué hacemos. Cualquiera que diga que está temblando, en ese momento todo el mundo debe salir a un sitio seguro, deben identificar afuera de su casa, en su propia casa, en su departamento, cuáles son los sitios más seguros, para que en el momento en que cualquiera grite está temblando, vámonos al sitio seguros caminando todos para tener mayor alternativa de que el temblor no nos vaya a hacer algún daño. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno se pone a preguntarse? Híjole, ¿qué hacemos? Cuando uno se pone a preguntar qué hacemos, pues lo que puede pasar, déjenme ver que esto ya se me atoró, déjenme ver si esto regresa, y andamos acá. Bueno, aquí les pongo este. Fíjense el edificio que está aquí atrás, que ya, vamos a ver, empezó el temblor, este es de 2017. Fíjense cómo empezó a perder el recubrimiento del edificio. La gente que está dentro ya se dio cuenta, claro que ya se dio cuenta. Si ustedes se ponen a decir aquí, ay, está temblando, le corremos, no le corremos, caminamos, nos quedamos, bueno, pues este edificio tuvo la gran suerte que aunque se ve que se movió de forma importante, no pasó a mayores. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes tienen un edificio como el que ven aquí atrás? Fíjense que no se mueve demasiado el edificio, véanlo. Digan ustedes si lo ven que se mueva tanto como el otro que les acabo de presentar. Ahí está el edificio y ustedes lo que se ve es que se mueven un poquito las cortinas y dicen que nos salimos o no nos salimos o no, a lo mejor ya va a pasar el temblor. Y entre lo que ustedes están decidiendo y le preguntan a alguien más, esto es lo que ocurre.
Entonces, compañeros, no hay que preguntarnos. Cuando sientan el evento sísmico, hay que salir caminando. Muchas gracias por su atención. Les agradezco a todos ustedes que hayan estado por aquí presentes en esta plática. Estoy a sus órdenes si hubiera alguna pregunta que quisieran hacer, con todo gusto. O le cedo, perdón, la palabra al doctor Hugo Hernández, que es el que nos estaba haciendo el favor de presentar. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, muchas gracias por su excelente presentación, doctor. Es impactante ver los resultados que ha obtenido con esos estudios. Y bueno, compañeros, si alguien llega a tener alguna pregunta, de favor, levánteme la mano para darle la palabra, por favor, en forma ordenada, o póngamela en el chat para podérsela hacer al doctor José Manuel. Adelante, compañeros. Muy bien, Leonardo. Si quieres hacer tu pregunta de manera ordenada, ahí abre tu micrófono, por favor, nada más tú, y adelante. Ok, mi pregunta es si toda la información sobre los estudios de los amortiguadores, es pública o dónde se puede encontrar. Sí, Leonardo, gracias por tu pregunta. Sí, es pública porque ya la Universidad Michoacana está poniendo de manera abierta todas las tesis que se hacen ahí, y esto que les estoy hablando tiene que ver con 3 tesis de ahí del programa de maestría. Una de ellas es de Michelle Roja, otra de Esteban Hernández, una tercera de Carlos Alberto García. Y están ahí disponibles en la propia biblioteca de la Universidad Michoacana. También se han publicado algunos artículos relativos a esto, que pues a veces eso ya no es tan fácil de conseguir porque en las revistas a veces no están abiertas, pero vamos, de hecho en los artículos va algo resumido de todo lo que aquí les platiqué. La tesis completa y además en español la encuentran ahí en la propia biblioteca de la universidad. Ok, muchas gracias. De nada. Aquí en el chat pregunta Katia Reyes. Siempre me he preguntado si estás en un edificio hasta el último piso, ¿es recomendable bajar o dónde nos podríamos refugiar? Es la pregunta de Katia. Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, en general tiene uno, por eso les digo que nos tenemos que ir avanzando con relación a la educación sísmica que todo el mundo debemos tener. Debo decirles que nosotros que trabajamos en esta área, tanto el doctor Hugo Hernández como los demás ponentes que ya les mencionó el doctor Hernández, hemos siempre intentado el que se difunda mucho más la ingeniería sísmica y demás, con el objetivo de que se pueda tener más educación en qué debemos hacer cuando tiembla. Hay recomendaciones muy variadas dependiendo desde luego de cada edificio. Les pongo un ejemplo. Si ustedes viven en un edificio de 30 pisos y ustedes están habitando el piso número 15, pues la verdad es que no hay otra cosa más que buscar un lugar lo más seguro posible dentro de su propio apartamento, porque pues ahí ni van a alcanzar a ir para abajo ni van a alcanzar para ir para arriba. Entonces, la idea es buscar dentro un lugar seguro, pero no eso se tiene que hacer con anticipación. No se puede buscar un sitio seguro cuando está temblando, en que ya empezó el temblor y a veces el temblor es intenso, no se puede uno ni mantener en pie y va a andar buscando dónde me pongo mejor abajo de aquella puerta. No, a lo mejor ahí no. No, mejor acá. Y hay cosas generales que hay que tener cuidado y seleccionadas desde antes de que ocurran los temblores. Obviamente hay recomendaciones generales como que nunca hay que estar cerca de donde hay cristales, nunca hay que ponerse cerca de una televisión, porque las televisiones a veces no están bien fijas en el lugar donde ustedes las tienen y se ponen cerca, les vaya a caer encima la televisión. En fin, hay cosas que tienen que ir cuidando, pero que la propia Protección Civil los ha difundido y publicado. La pregunta concreta, cuando los edificios son más pequeños, entonces tienen ustedes que ver el tiempo que pueden tardar en salir de su casa. Yo les pongo de ejemplo, en mi casa, yo estaba en un segundo piso ahora que ocurrió este último temblor del 7 de septiembre, hace unos días, hace 13 días, y en mi casa de 2 niveles empezó a temblar y yo me salí caminando. Tengo un sitio seguro fuera de mi casa que ya tengo seleccionado que si tiembla me voy para allá. Y sí, empezó a temblar y sencillamente pues a salir la casa los que estábamos dentro de casa, inmediatamente en que el primero que percibió el temblor, vámonos y fuimos al sitio seguro. Entonces, si están en un lugar que tiene máximo 3 niveles, normalmente uno alcanza a bajar
sin mayor problema, siempre y cuando la reacción sea inmediata, que no estemos pensando, híjole, me bajo, no me bajo, será más grande el temblor, no será. Esa última imagen que les puse, que es impresionante, lo vieron en un edificio no muy alto y la verdad es que no se veía que se estaba moviendo demasiado y de pronto colapsó. Entonces hay que hacerlo de esa manera. Cuando está en un edificio más alto, digamos que ya son 5 o 6 niveles, hay quien recomienda, pero ustedes tendrían que realmente estudiar realmente el edificio donde están, en que en ocasiones puede ser más seguro hasta subir a azotea que quedarse en el piso donde están ustedes. Porque en azotea, en ocasiones han visto muchas de las fallas que les presentamos, tanto el doctor Hugo, la doctora Berta Olmos o ahora yo con las diapositivas, es que en ocasiones los edificios caen losa sobre losa y llega a haber ocasiones que el edificio azotea pues queda encima de los demás. Entonces, sí puede ser siempre y cuando esa azotea no sea un peligro, porque ustedes en su azotea van y está lleno de cables de luz ahí donde está la azotea, pues puede ser mucho más peligroso subir que no subir. Pero si ven una zona razonable dentro de azotea y que les da más tiempo de bajar que de subir, pues también podrá ser una alternativa ir a azotea si les da tiempo. Muchas gracias, doctor. El compañero Francisco Cue tiene la mano levantada. Si quieres hacer la pregunta, Francisco, adelante. Buenas tardes. No, nada más para felicitar al doctor, muy bien su ponencia. Muchas gracias, Francisco, te agradezco mucho. Muy bien. ¿Alguien más tiene la mano? Bueno, Hugo Gutiérrez, adelante, compañero. Sí, gracias. Bueno, siempre me llegó pues como que la duda, igual un poquito a lo mejor como Katia desde antes, desde que vi un video sobre como un giroscopio, pues como que tiene interno las gallinas, que cuando uno les mueve el cuerpo, o sea, la cabeza como que se queda quieta y no se mueve. ¿No se puede implementar algo parecido a los edificios, como que aunque se mueva el cuerpo o la cimentación, una parte del piso, de alguna forma quede más o menos estable? O sea, porque sé que no es tanto como un disipador de energía, sino más bien como que se queda como fijo o tiene cierta relación en cuanto a la posición del piso. O sea, se mueve arriba, pero se mueve de tal manera que contrarresta el movimiento de abajo. Sí, muchas gracias, Hugo. No, en realidad tu idea es muy buena y déjame decirte que, bueno, yo les hablé de disipadores de energía porque parece ser lo más atractivo para este tipo de edificios, pero desde luego que no es la única alternativa. En esto que tú estás comentando hay alternativas muy interesantes que tienen que ver con sistemas de aislamiento. Los sistemas de aislamiento son precisamente algo que se coloca a veces en el primer nivel, en el sótano de los edificios, o bien se coloca en el nivel donde termina apenas la cimentación y luego se coloca este sistema llamado de aislamiento y el edificio o el puente va después de ese nivel hacia arriba. Esto es algo que con frecuencia puede ser muy útil. Sí hay un desacoplamiento ahí del movimiento del suelo con el movimiento que tiene la propia estructura cuando se colocan este tipo de sistemas. Mira, nada más de manera muy rápida, no los voy a entretener nada. Déjenme mostrarles aquí un caso específico que a lo mejor es lo que tú estás pensando. Y además, bueno, qué interesante que lo estés pensando porque realmente hay muchos sistemas ya como este desarrollados que no es algo que nosotros ahorita lo pensamos para fines de este edificio, porque el tipo de edificios que nosotros estamos pensando no son atractivos el desacoplar el sistema con estos sistemas de aislamiento. Pero fíjate que, mira, te voy a enseñar de manera muy rápida algo como lo que probablemente es tu idea, que es esta que estás viendo aquí. Es una animación nada más, pero que da una idea bastante buena de lo que tú comentas. Piensa que tienes esta casa habitación y la casa habitación tiene un sótano. Entonces, esa casa habitación tiene un sótano. Bueno, tú podrías, en esta animación se puede ver, podría ser que cuando tiemble se empiece a mover la casa habitación, pues como se mueve, aquí hay un sótano, y si todo está conectado como tradicionalmente tiembla y se mueve toda la casa está moviendo por el efecto del temblor. Pero si tú desacoplas con un sistema como este que estás viendo, con un sistema de aislamiento, ve cómo lo que se mueve es esto. Se mueve toda la base y esto, pero la casa ni se entera prácticamente. Estás desacoplando el movimiento que hay acá abajo del movimiento que tiene la casa. Y esos son sistemas llamados sistemas de aislamiento de base, que desde luego pueden ser muy eficientes y hay muchos ya edificios y puentes construidos con esa misma idea.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor José Manuel. Bien, tenemos chance para una última pregunta. Adelante, Emanuel Maximiliano, si quieres hacer tu pregunta, adelante. Sí, gracias. Doctor, aquí mi pregunta es, el sistema que cuenta con el que cuenta la torre latinoamericana, la que está en la Ciudad de México, ¿qué tipo de sistema sería? Ya está. Gracias, Manuel, por la pregunta. Mira, lo que ocurre es que se han inventado muchas historias relativas a la torre latinoamericana porque ha sido un edificio antiguo que ha permanecido en pie por mucho tiempo y que ha soportado muchos temblores que han ocurrido en la Ciudad de México. La cimentación era la cimentación, sí, vamos, no diseñada con lo que el reglamento marcaba en aquellas épocas. La cimentación participó el doctor Leonardo Sebart, una gente muy, muy reconocida, así como en la mañana nos hablaba el doctor Hugo Hernández del doctor Emilio Rosenbluth, también una gente muy reconocida a nivel mundial en el área de ingeniería sísmica. En el área de suelos y cimentaciones, una gente muy reconocida en el mundo que fue muy reconocida fue el doctor Sebart, Leonardo Sebart. Él estuvo participando en el diseño de la cimentación y diseño sísmico propiamente el edificio de la torre latinoamericana, y aunque es una cimentación no distinta de la que suelen tener edificios altos de la Ciudad de México, con cajones y una cimentación basada en pilotes, el gran acierto probablemente que se tuvo cuando se hizo la torre latinoamericana es que los coeficientes de diseño sísmico, que estaba apenas en pañales iniciándose a trabajar en ingeniería sísmica en México, pues se diseñó usar un coeficiente ligeramente más alto de lo que se sugería en aquellas épocas en México para diseñar los edificios. ¿Por qué la torre latinoamericana se ha comportado bien durante todos estos eventos posteriores a su construcción, que han sido un número muy grande de eventos? Es por dos razones. Una, por tener la visión de hacer un buen diseño del edificio con coeficientes sísmicos un poco más altos de los que tenía sugerido la propia Ciudad de México, el Distrito Federal en aquellas fechas. Y segundo, precisamente por ser un edificio alto. Edificios altos como el de la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México, cuando vibran, el tiempo que tarda en dar una oscilación completa al edificio anda por arriba de 3 segundos, 3,5 segundos, por ahí, y eso hace que son edificios muy flexibles. Y edificios muy flexibles para los eventos que se suelen presentar en la zona blanda de la Ciudad de México, donde está ubicado, hace que en general cuando tiembla no se vea sometido a fuerzas muy grandes, porque propiamente por ser tan alto el edificio, o sea, le ayuda ser tan alto para soportar también el conjunto de temblores. Entonces, es fundamentalmente esas dos cosas por las que la torre latinoamericana ha estado muy bien durante todo este conjunto de temblores que ha soportado. Muy bien, muchísimas gracias. Nada. Yo agradezco mucho la presentación del doctor José Manuel Jara y cedo la palabra al doctor Carlos Funes. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, doctor Hugo Hernández. Antes que otra cosa, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Les agradezco su asistencia a este evento tan interesante, tan importante, que nos recuerda la responsabilidad que tenemos como ingenieros civiles de estudiar, de entender un poco más este tipo de fenómenos para poder nosotros diseñar y construir pues estructuras que cumplan con los criterios normativos correspondientes y ofrecer seguridad a quienes los ocupan. También quiero, a nombre de la Facultad de Ingeniería Civil, emitirle una calurosa felicitación al doctor José Manuel Jara Guerrero, quien, como acertadamente comentaba el doctor Hugo Hernández, es un referente a nivel internacional en el área. Y bueno, también no nada más es un gran investigador, también es un gran docente, quien ha formado generaciones en la facultad, inclusive hasta me incluyo yo, fue mi profesor y un gran profesor además. Y bueno, me voy a permitir compartir la pantalla. Para nombre de la facultad, otorgarle su respectiva constancia.
La constancia dice así: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Ingeniería Civil, otorga la presente constancia al doctor José Manuel Jara Guerrero por haber impartido la conferencia magistral El Sismo del 19 de septiembre de 2017, el día 20 de septiembre de 2021, durante el Seminario de Ingeniería Los Sismos de septiembre de 1985 y 2017, por el Cuerpo Académico Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Cuerpo Académico 82, Ingeniería y Ciencias de la Tierra, en colaboración con la Coordinación de la Maestría en Estructuras de la Facultad de Ingeniería Civil, Morelia, Michoacán, México, a 20 de septiembre de 2021, firma nuestro señor director, quien aprovecho, envía un afectuoso saludo a los presentes y a nuestro conferencista magistral, doctor Ramiro Silva Orozco. Bien, les voy a pedir a los asistentes que le otorguemos un fuerte aplauso a nuestro conferencista, el doctor José Manuel Jara Guerrero. Muchas felicidades, doctor José Manuel, enhorabuena y esperemos que nos siga ilustrando con todo su conocimiento. Muchas gracias. Doctor Hugo Hernández, regreso el uso de la voz. Muchas gracias por su apoyo.